Bienvenidos a Ecos de Sangre, somos Lucía, Bea e India en Control y os acompañamos episodio a episodio por los crímenes menos conocidos de España. Hoy vamos a hacer un programa un poco distinto y es un poco especial porque vamos a llevar a cabo una entrevista para poder comprender un poco mejor y conocer más acerca del crimen de Fago. Para ello vamos a contar con la presencia de una profesional en medicina especializada en psiquiatría que dará respuesta a nuestras dudas y cuestiones sobre este crimen. Como bien recordaréis si nos estáis siguiendo y escuchando, el crimen de Fago ya lo abordamos y explicamos en el primer episodio de este podcast. Si todavía no lo habéis escuchado, ¿a qué estáis esperando? Vamos, corred a ver el episodio y cuando terminéis volvéis. Y bueno, para todo aquel que a lo mejor no recuerde muy bien de qué va el caso, os vamos a hacer un breve contexto antes de comenzar con la entrevista. El 12 de enero de 2007, Miguel José Grima Macià, alcalde del municipio oscense de Fago, fue encontrado sin vida en lo más profundo de un barranco cerca de la carretera que entre Majones y Fago. Grima era miembro del Partido Popular y había sido disparado en el pecho cuando volvía de una reunión en Jaca. El autor del asesinato fue Santiago Maynar Sauras, antiguo amigo de Grima y político miembro del PSOE. Le pegó 9 tiros en el pecho. Entre el 2 y el 3 de febrero de 2007, la Guardia Civil se presenta en casa de Maynar para proceder a su detención. Finalmente, el 4 de diciembre de 2009, la Audiencia Provincial de Huesca dictó sentencia, pero no se confirmó hasta el 29 de septiembre de 2010. En cuanto a los medios de comunicación, llevaron a cabo una cobertura bastante temprana y una gran presión pública. Este crimen dejó una mancha imborrable en Fago y en sus habitantes, quedando marcado el pueblo y pudiendo afectar en el turismo, en las inversiones e incluso en la convivencia. Lo más reciente que se conoce es gracias a la revista Interview, que en 2018 sacó una lista de 10 posibles sospechosos que podrían haber sido cómplices del crimen. Además, RTVE emitió una miniserie de 3 episodios que recreaban los hechos y el periodista Carles Porta llevó a cabo un libro dedicado a este suceso titulado Fago. Según Infobae, a fecha de 22 de febrero de 2025, Maynar se encuentra en la prisión de El Dueso en Cantabria y cumplirá su pena en 2 años. Bueno, después de habernos puesto un poco en contexto, vamos a comenzar ya con la entrevista, pero primero vamos a presentar a nuestra invitada especial de hoy, Elena Andrés. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Elena es profesional de psiquiatría y es la responsable de la unidad de trastorno mental grave refractario en la Fundación Hospitalarias de Zaragoza. Sí, ¿Es así? Así es. Antes de comenzar, le queremos dar las gracias por aceptar participar y compartir tus conocimientos con nosotras. Bueno, estoy encantada, gracias a vosotras, y felicitaros por el podcast, que me parece muy interesante y que está hecho con mucho rigor. Muchísimas gracias. Si os parece, comenzamos ya con la entrevista. Elena, el crimen se produjo en un pueblo muy pequeño de apenas 30 habitantes y en el que había claras tensiones vecinales. ¿Qué papel dirías que juega un poco los resentimientos o la envidia en este tipo de crimen? A ver, bajo mi punto de vista, fue el motor tanto a nivel general, porque era un pueblo efectivamente muy pequeño, pero ya muy dividido por inquinas y un malestar que ya arrastraban desde hacía tiempo. Y a nivel individual, entre los dos protagonistas, pues también tenían su historial de mala relación, que además en los últimos momentos entró en una escalada ya con denuncias, con litigios. Y yo creo que fue el motivo, que el ambiente del pueblo fue el caldo de cultivo para que sucediera lo que fue, ¿no?, el crimen. ¿Cómo puede afectar un caso así a la identidad de una comunidad y a la memoria colectiva? O sea, ¿qué efectos duraderos pueden permanecer tras vivir un trauma de este calibre? Bueno, pues a ver, el impacto de un crimen siempre es fuerte. Pero no es lo mismo en el ambiente rural que en el ambiente de una ciudad, un sitio más grande donde igual se diluye más. En un ambiente rural en el que el tejido social es tan importante, más en un pueblo tan pequeño del Pirineo, con unos inviernos tan duros, en el que bueno, pues la sociedad está muy, ¿no?, muy en común, hacen mucha vida, los favores, pues es de repente un evento así genera ahí o sea, se rompe todo el modelo en el que estaban ellos acostumbrados a vivir. Y pues ya ese clima de colaboración, de ayuda entre vecinos,
pues eso de repente se desvanece y aparece el miedo, ¿no? En un sitio tan pequeño ellos están acostumbrados a que nunca pase nada, que de repente suceda lo más gordo, pues eso genera mucha inseguridad, o sea, se rompe con todo lo previo, se intensifican las divisiones que podía haber previamente, pierden confianza en las instituciones, en el funcionamiento en general, y luego puede aparecer también el estigma, tanto hacia adentro, ¿no?, de los propios habitantes que dicen, jolín, qué vergüenza o culpa, ¿no?, en nuestro pequeño reducto de paz y de repente que haya sucedido algo así, como el estigma desde fuera, ¿no?, del pueblo no maldito, pero un pueblo peligroso, pueblo, fíjate lo que pasa. Y bueno, pues eso es un impacto duro y además no tiene nada que ver en un ambiente rural con el ambiente cosmopolita. En cuanto al perfil del acusado, Maynard nunca fue realmente diagnosticado con ninguna patología mental grave. ¿Qué rasgos de personalidad pueden explicar que una persona aparentemente integrada pueda llegar a cometer un crimen de este calibre? Yo creo que en concreto en el caso de Maynard sí que tiene unos rasgos, lo que llamamos en psiquiatría, más sensitivos. Una personalidad sensitiva, que suelen ser personalidades más introvertidas, más tímidas y en general más sensibles a cualquier evento. Y esa hipersensibilidad, de alguna forma, también puede estar muy cerca de la referencialidad. O sea, el ser más sensibles y además interpretar cualquier evento que pase desde me quiere perjudicar, me quiere... Y del estar referencial al estar paranoide hay un pequeño paso, ¿no? Yo creo que en su caso eso siempre lo ha estado ahí modulando, más una suspicacia y una hipertrofia del yo. Yo creo que era un señor muy peculiar que tenía pues eso, un concepto de sí mismo y de la justicia y unas certezas que, bueno, pues que todo junto hacían un puzzle a piezas muy complicadas de juntar. Durante la investigación de este crimen, algunas personas describían comportamientos del acusado como rígidos, casi obsesivos, y esto abre una cuestión importante. No todo el comportamiento rígido implica un trastorno clínico. ¿Qué diferencia hay entre un trastorno de personalidad y un patrón de comportamiento rígido? A ver, los trastornos de personalidad, todos tenemos patrones de comportamiento o rasgos, ¿no? Igual que somos más o menos altos, más o menos rubios, más o menos morenos, pues somos más o menos tímidos, más o menos narcisistas, más o menos histriónicos, más o menos, pero dentro de unos márgenes. Cuando estos rasgos son muy acentuados y se salen de esos márgenes y generan problemas o una discapacidad para seguir llevando tu vida a cabo o cumplir tus objetivos, tu proyecto de vida, pues ya se habla de trastorno, ¿vale? Entonces, son rasgos muy acentuados. Dentro de los trastornos de personalidad se hablan de grupos o clúster. Está el A, el B y el C. El A serían los excéntricos o los raros, los trastornos más esquizotípicos, el trastorno paranoide. El B sería el clúster B, el de los más emocionales, los más dramáticos, y el C, el de los evitativos. Yo creo que él en concreto, sus patrones de conducta estarían en el clúster B, el agrupamiento B. Que incluye pues, el narcisista, el trastorno histriónico, el trastorno límite de la personalidad y yo creo que es el que más se ajusta. Entonces, un patrón de comportamiento no equivale a un trastorno de personalidad, pero patrones muy exagerados de comportamiento, que se salen mucho de la media, sí que desembocan en un trastorno de la personalidad, que es una enfermedad desde la psiquiatría grave, por la repercusión que tiene en la vida de la persona. Es sabido que Maynard llegó a decir en un principio que fue él el que cometió el crimen, pero después dijo que no, que había sido otra persona y también después dijo que al principio lo había dicho porque tenía miedo. ¿Qué nos puede decir esto sobre la personalidad de Maynard, que cambiase tanto de versiones? Yo creo que un poco nos vuelve a llevar a la pregunta anterior, ¿no? Que él se mueve en ese clúster B de
personas más dramáticas, más emocionales, más impulsivas. Entonces a ratos se mostraba más histriónico, ¿no? Creo recordar que en un primer momento cuando se descubre el cuerpo, el homicidio, y los medios se lanzan al pueblo y el pueblo, los ciudadanos se recluyen, están todos ahí escondidos, el único que accede a hablar y a estar expuesto es él. Eso es muy histriónico, ¿no? Y entonces, y una vez decide reconocer con la Guardia Civil cuando están, bueno, ¿qué he sido yo? Eso también es como muy narcisista, ¿no? Es como que de repente él se muestra como he sido un héroe. Al final Entonces, todo esto estaría ahí englobado. Por otra parte, me parece que sí que fue premeditado y calculado el previo del crimen, pero luego yo creo que ya no tenía el post, no lo tenía tan elaborado. Y ahí un poco ya le superó el cómo se fueron desarrollando después los acontecimientos. ¿Cómo evalúa un psiquiatra la credibilidad de una confesión? ¿Cómo se sabe que no está actuando o mintiendo? Bueno, en psiquiatría, a ver, en otras especialidades médicas tienen otras herramientas igual más objetivas, ¿no? Pruebas de imagen, analíticas. En psiquiatría no tenemos eso. Y nuestra herramienta, que también es muy potente, es la entrevista clínica. Entonces, en la entrevista clínica, pues ahí tienes que quedarte con el examen mental de la persona a la que estás entrevistando, ¿no? Entonces ahí pues ver cómo si está consciente, si está bien orientado, si tiene algún fallo de memoria, si está alerta y sobre todo si el juicio de realidad está conservado, ¿vale? Entonces eso durante la entrevista pues lo tienes que dictaminar. Tienes también que descartar que exista alguna enfermedad mental concomitante que esté generando alguna merma, que exista una psicosis, que exista una manía en el contexto de un trastorno bipolar, que exista una demencia con un deterioro cognitivo. Entonces de ahí vas sacando información. Es muy importante también el estilo narrativo de la persona, ¿no?, que estás examinando, y que exista cohesión, una cohesión interna entre lo que dice, que además, que si se lo preguntas de diferentes maneras, que siga diciéndote lo mismo, ¿no?, que no sea un discurso que vaya saltando. Y una vez vas recogiendo todo eso, bueno, pues tienes que encontrar, o sea, que sea todo el examen coherente y congruente con lo que estás viendo y con lo que esperas, además, de esa personalidad. Y al final, luego ya serán los jueces quienes dictaminen si miente o no. Pero, bueno, pues nosotros buscamos esa congruencia y descartar pues que haya una enfermedad mental o algo que esté distorsionando. Como ya has comentado, este fue un asesinato que se llevó a cabo de manera muy premeditada. ¿A qué tipo de perfiles se puede asociar un poco este tipo de casos que son como tan calculados desde un principio? Pues otra vez nos movemos en el mismo clúster, el B, ¿no? Rasgos más antisociales, personas con una frialdad emocional, calculadores, poco empáticos, con tendencia a justificar cualquier daño que hacen, los narcisistas, que también que se ponen ellos, o sea, que tienen la sensación de tener derecho por encima de los demás, que son muy sensibles a cualquier herida de su autoestima, y los obsesivos, ¿no? Eso ya sería de otro grupo, pero bueno, al final todos un poco se rozan, ¿no?, porque ese perfeccionismo y esa meticulosidad pues es más propia de las personas perfeccionistas y obsesivas. ¿Existe alguna diferencia entre un crimen por arrebato y uno con preparación previa? Sí, los crímenes por arrebato son los crímenes en caliente, ¿vale? Nosotros lo llamamos los estados pasionales, que es son crímenes impulsivos, de un episodio de descontrol emocional en el que actúan sin un detonante claro. Bueno, no en este caso con un detonante claro, que puede ser celos, puede ser humillación, puede ser un ataque de ira y no da tiempo a premeditar. Y luego están los crímenes en frío, que son los premeditados, los calculados. Suele haber menos error, no tiene por qué haber un estímulo previo. En personas sin trastornos graves diagnosticables, ¿qué mecanismos mentales pueden intervenir un poco para justificar un acto violento? Vale, existe lo que llamamos los estados disociativos,
Lo que pasa es que eso suele ser fruto de un estrés muy, muy severo, un elemento muy estresor que hace que la conciencia se separe y no sea capaz se separe de ese evento doloroso y lo anule, que su conciencia lo anule y que pueda, no sé, vivir como si eso no hubiera pasado. Eso suele ser más propio de cuando efectivamente sí que existe un trastorno mental subyacente, estos estados disociativos. Cuando no existe, pues todos al final tenemos la necesidad de dar una imagen socialmente aceptable, ¿vale? Y esto yo lo veo en la cárcel, que me toco desde hace ya 14 o 15 años, voy todos los años a estoy en un taller de trastorno mental y entonces me toca dar clases con grupos de 25 presos y tú hablas con ellos y ninguno ha hecho nada, o sea, dan una imagen, pero vamos, la imagen más socialmente aceptable que te puedas esperar, ¿vale? Entonces eso es fruto de unos mecanismos de defensa que desarrollan disfuncionales, porque, bueno, pues porque parten todo de un error, pero adaptativos. Y entonces esos mecanismos pueden ser el desplazamiento, el decir, oye, que a ver, yo no tuve otra manera de obrar. Me obligaron, las circunstancias me obligaron, no podía hacerlo de otra forma. Desplazas la responsabilidad. El racionalizar, pues de alguna forma reescribir, ¿no?, cómo fue el acontecimiento y darle un orden lógico y racional en el cual pues es que tampoco había otra opción. Deshumanizar a la víctima, ¿no? O sea, al final, bueno, pues es que tampoco era tan bueno, tampoco es que se lo merecía, ¿no? Te hace, bueno, pues más digerible lo que ha sucedido. O aludir a la presión social, ¿no? Pues es que yo formaba parte de un grupo, yo era uno más, yo no decidía, yo estaba... Entonces, bueno, pues sí que son... Cada uno va desarrollando sus mecanismos y es la forma, pues un poco de poder digerir lo que es tan indigesto. En cuanto al tema de responsabilidad penal y la comprensión clínica, ¿cuáles son los límites entre entender la psicología del acusado y justificar su conducta? Yo, a ver, creo que justificar un crimen, yo creo que nunca se justifica. Pero comprender, y además desde la psiquiatría es muy importante, ¿no?, comprender cuál ha sido el proceso. Eso en psiquiatría se llama la fenomenología. La conducta es una foto fija. La conducta final, el crimen, la consecuencia es una foto. Pero ¿cómo se ha llegado a ese proceso, ¿no? ¿Cuál ha sido la concatenación de pensamientos, de percepciones que a esa persona le ha llevado? Entonces, eso es lo que nos importa a nosotros, ¿no?, lo que estudiamos. Entonces, para quedarte con esa narrativa interna de la persona, tienes que entender los principios que organizan su pensamiento, las percepciones, cómo interpreta él o lo que está viviendo y las emociones que eso le despiertan. Con todo eso, pues puedes entender la conducta. Justificarla, yo creo que no. Y luego ya pues las leyes actúan por otro lado y... Centrándonos en nuestro campo, que son los medios de comunicación, Fago vivió una exposición mediática brutal para su tamaño. ¿Qué efectos puede conllevar esta presión mediática o la sensación de persecución en un acusado? Bueno, pues lo normal es, desde luego, mucho estrés, ¿no? De repente verse en el centro de semejante despliegue, pues puede aparecer el estrés, la ansiedad, la depresión, las ideas de muerte. De hecho, yo creo que Santiago Maynard hizo, estando en la cárcel, algún intento autolítico y sí que tuvo episodios en ese sentido. Y la sensación de despersonalización, ¿no? Al final, eso de que están hablando de una persona, pero yo soy esa persona, me he convertido en esa persona. O sea, el perder ya incluso tu identidad. A nivel social también tiene sus efectos, ¿no? Pues la estigmatización, el perder estatus, perder el aislamiento, ¿no? Ya, en fin, cuando eres acusado de algo así, a la gente no le apetece verte igual. Y luego pues también está los efectos sobre el proceso judicial, ¿no? Pues al final la opinión pública, los jueces, ¿no? Al final ya también cuando estos son también personas, ¿no? Que cuando cuelgan la toga, pero también llegarán, se pondrán la tele y verán un poco lo que hay, ¿no? Al final los efectos son a todos los niveles. En concreto a Santiago Maynard, yo no sé, ¿no? Pero sí que es verdad
que con esos rasgos que tenía de personalidad, yo creo que hubo un momento que más que estresado y deprimido, que incluso se retroalimentó de esa exposición al principio, ¿no? Luego ya se desarrolló como se desarrolló, pero en principio no lo vivió tan mal. De hecho, fue él el que acudió al principio a los medios. Y bueno, para cerrar así un poco la entrevista, ¿con qué reflexión crees que debemos quedarnos nosotros como sociedad de esta historia? Bueno, yo creo que se podrían extraer muchas conclusiones, pero al final yo creo que la polarización, de la polarización en general, era un pueblo muy polarizado, vivimos en una sociedad que cada vez se polariza más, tuvimos una guerra civil porque la sociedad estaba polarizada, o sea, la polarización es un caldo de cultivo muy peligroso a nivel general. A nivel personal también es muy nociva el vivir tan polarizado. Yo creo que él vivía muy polarizado entre lo justo y lo injusto, lo que tiene que ser y lo que es. Entonces eso al final hay que moverse en una escala de grises, ¿no? Y ajustar un poco expectativas y dentro de ese ajuste pues vivir lo mejor que podamos. Pero bueno, pues igual reevaluarnos cada día un poco y ver cuánto estamos sufriendo de más, ¿no? Y ahí pues ajustar nuestros recursos. Muchas gracias, Elena. Nada, a vosotras. Y bueno, esperamos que con las explicaciones de Elena se haya podido entender un poco mejor el caso y el porqué de estos sucesos. Gracias por acompañarnos en este episodio. Somos Lucía, Bea e India el Control, y esto es Ecos de Sangre. Sombras que bailan en la pared, historias que nadie quiso ver, susurros perdidos en el ayer. ¿Quién se atreve a mirar atrás?